Estimados participantes, bienvenidos a la semana 4. Presentamos el tema 1, en donde conoceremos a las variables de estudio. El objetivo de esta sesión es que usted sea capaz de identificar, definir y operacionalizar las variables de su trabajo de investigación. En esta sesión revisaremos el concepto de variable, sus tipos, cómo conceptualizar y operacionalizar las mismas. Ya sabemos formular un problema de investigación. En el problema, ¿cuál es la relación que existe entre la satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores del área de ventas en la empresa Claro Perú 2015? ¿Qué aspectos son los que se estudiarán? La satisfacción laboral y la productividad. A estos aspectos se les denomina variables de estudio. Pero, ¿qué es una variable de estudio? Es cualquier característica observable del objeto de estudio y que es susceptible de adoptar distintos valores o de ser expresado en varias categorías. Ejemplos de variables son el género, el nivel de liderazgo, la productividad, el tipo de personalidad, la cultura organizacional, la cultura física, el aprendizaje, el nivel de ventas, etc. Observemos a continuación este video. Asimismo, las variables se pueden tipificar por su naturaleza, por su forma de medición y por su función en las hipótesis, que es la tipología que más se encuentra en la literatura. Sin embargo, esta puede diferir de un autor a otro. En los trabajos de investigación, formalmente hay que identificar la o las variables, definirlas conceptualmente y operativamente. Como se refirió en la diapositiva anterior, las variables se clasifican por su naturaleza en cualitativa y cuantitativa, por su nivel de medición en nominal, ordinal, razón e intervalor, y por la posición en la hipótesis en independiente y dependiente. Por su naturaleza, la variable puede ser cualitativa. Estas variables expresan cualidades, características o modalidades y pueden ser de dos tipos, ordinal y nominal. La variable ordinal, llamada variable cuasi cuantitativa. La variable puede tomar distintos valores ordenados, siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Por ejemplo, leve, moderado, grave. Mientras que la variable nominal generalmente hace alusión a modalidades que no pueden ser sometidas a un criterio, por ejemplo, el género, los colores, lugar de residencia, etc. En cuanto a las variables cuantitativas, estas se expresan mediante cantidades numéricas. Estas variables pueden ser de intervalo o razón. Las variables de intervalo identifican las diferencias en monto, cantidad, grado o distancia y se les asignan puntuaciones numéricas. Poseen características similares a las nominales y ordinales, además una unidad numérica de medición definida. Ejemplo, el coeficiente de inteligencia que va de 0 a 200 puntos. Los intervalos o distancias entre las puntuaciones son las mismas entre cualquier par de puntos en la escala de medición. La variable tipo razón posee un cero verdadero, es decir, ausencia del atributo, a diferencia de la de intervalo, en el que este es solo referencial. Ejemplo de ello, peso, estatura, distancia, tamaño de la población, duración en tiempo y promedio. Tanto las variables de intervalo como las de razón tienen intervalos establecidos en una unidad de medición, pero solo las variables de razón incluyen un punto cero con significado. Los puntos cero verdaderos de las variables de razón permiten mayor flexibilidad en los cálculos y el análisis estadístico. Por su función en las hipótesis, las variables pueden ser independientes y dependientes. Variable independiente es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula, fenómeno que va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Variable dependiente. Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. En este caso, el nombre lo dice de manera explícita. Va a depender de algo que la va a hacer variar. Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden. En este ejemplo, ¿cuál es la influencia de la implementación del módulo STAC 21
cargo en el seguimiento de guías y facturas de la empresa Logistic en el 2015, se puede observar que la implementación del módulo Stack es la variable independiente, ya que es este módulo en el que se manipulará para observar los cambios en el seguimiento de guías y facturas, la que sería la variable dependiente. En un trabajo de investigación es importante siempre definir conceptualmente la variable. Ello implica definirla para clarificar qué se entiende por ella. Esta definición deviene de la perspectiva teórica con la que el investigador ha optado su trabajo. Así vemos en el ejemplo la definición conceptual de la variable clima organizacional. Grupo de características que describen una organización y que la distinguen de otras organizaciones. Son de permanencia relativa en el tiempo, influyen en la conducta de las personas en la organización. Acero, Echeverry, Lizarazo, Sanabria, 2008. Como se observa, se ha tomado una definición de determinado grupo de autores. Luego de definir conceptualmente la variable, hay que definirla operativamente. Esta definición deviene de haberla operacionalizado previamente, ya que una definición operacional está constituida por una serie de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable definida previamente. Por ejemplo, la variable clima organizacional tiene 8 dimensiones o componentes que son factores a partir de los cuales se hará la medición. Operacionalizar, que es otro aspecto a tratar en una investigación, es el traducir la variable a indicadores, es decir, traducir los conceptos hipotéticos a unidades de medición. Este procedimiento se hace a partir de la perspectiva teórica con la que se llevará a cabo la investigación. Con respecto a los indicadores, Rodríguez, 1997, página 79, señala que son aspectos concretos que se desagregan de las variables y de las dimensiones con el fin de medirla con mayor precisión. De la determinación de los indicadores depende la precisión con que se lleva a cabo la investigación. Aquí se observa un ejemplo de operacionalización de la variable motivación laboral. Según el modelo teórico adoptado, esta variable tiene 3 dimensiones: necesidades motivacionales, impulsos motivacionales e incentivos motivacionales. Luego, en cada una de las dimensiones se formulan indicadores y finalmente, dependiendo de la variable, los ítems. Conclusiones. Las variables son características o atributos que están presentes en una población, las que en investigación cuantitativa deben ser sujetas de medición. Sus valores varían de un sujeto a otro, de allí su nombre. Por su naturaleza pueden ser cualitativas y cuantitativas. Por su forma de medición, nominal, de escala, de intervalo y de razón. En toda investigación es necesario identificarlas, definirlas y operativizarlas. Definir una variable implica conceptualizarla desde una perspectiva teórica determinada, la que debe ser abordada ampliamente en el marco teórico de la investigación. Operacionalizar una variable significa pasar del concepto a indicadores observables que permitan la medición, es decir, ir de lo abstracto de la idea a lo concreto, que permite el acercamiento a la realidad. El proceso de operacionalización tiene como propósito la medición, si fuera el caso, la creación de instrumentos de medición, los que tienen su soporte en la teoría.